Buen día. Con mi compañera Natalia Andrea Galindo Cuellar y quien les habla Andrés Felipe Martínez Botello, vamos a presentarles las técnicas de diagnóstico inmunológico en clínica veterinaria para la materia inmunología. Como primera técnica tenemos la aglutinación. Esta es una prueba que se realiza para comprobar la presencia de anticuerpos en la sangre. Tiene como propósito identificar previamente un organismo patógeno y cómo el individuo es capaz frente a este. ¿Para qué sirve? Sirve para detectar anticuerpos, investigar problemas con el sistema inmunológico, para detectar infecciones y ver el nivel de inmunidad y resistencia que tiene el individuo ante esa infección o determinada enfermedad y para descartar sospechas de una infección. Esta se divide en dos fases. La primera en la que se produce el contacto antígeno-anticuerpo sobre la superficie de la partícula o célula empleada. Y la segunda en la que las partículas se agregan y se puede visualizar la aglutinación. Esto se produce de forma óptima cuando los antígenos y los anticuerpos reaccionan en proporciones equivalentes. Esta reacción es análoga a la reacción de precipitación en el sentido de que los anticuerpos actúan como un puente para formar una red reticular de anticuerpos y las células que llevan el antígeno en su superficie. Debido a que las células son mucho más grandes que un antígeno soluble, el resultado es más visible cuando las células se agregan en grupos. ¿Cómo se realiza una prueba de aglutinación? Pues en resumen se agrega una gota de suero en una lámina, luego se agrega una gota de reactivo al costado de la gota de suero que se ha agregado anteriormente y se empiezan a mezclar lentamente estas dos gotas con suaves movimientos de rotación para luego de más o menos 4 minutos ver cómo interactúan el antígeno anticuerpo. Si estas toman como una especie de, de pepiado, de punteado, significa que hay anticuerpos o que puede haber una infección. La segunda técnica o prueba es ELISA. Sus siglas significan enzimoanálisis de absorción. La prueba ELISA es un análisis que detecta y mide anticuerpos en la sangre y puede utilizarse para determinar si el paciente tiene anticuerpos relacionados con determinadas enfermedades infecciosas. Existen 4 tipos de ELISA: ELISA directo, ELISA indirecto, ELISA sándwich o ELISpot. El ELISA directo es la forma más básica de realizar la técnica. Consiste en recoger una muestra a estudiar y ponerla en un pocillo o un recipiente pequeño y enfrente de una muestra igual pero contaminada con el germen a estudiar y otra muestra en la que se sabe que no hay germen. Se aplica el anticuerpo con la enzima en los 3 pocillos y se compara la muestra a estudios con las otras 2. El ELISA indirecto se realiza de forma similar al ELISA directo, pero en este caso se añade primero un anticuerpo sin enzima y después uno con enzima. De esa forma la señal que emite el enzima es mucho más potente y la prueba es más sensible. El ELISA sándwich, en este caso en los pocillos primero se añade un anticuerpo y después la muestra para que los antígenos queden ya retenidos en el fondo del pocillo. Después se añade el anticuerpo con la enzima y es la forma más eficaz de realizar la prueba. El ELISpot se trata de un tipo de ELISA que permite conocer de forma cuantitativa el antígeno, incluso identifica el número concreto de células donde se encuentra. El procedimiento de esta prueba
Primero, la muestra de sangre se envía al laboratorio para el análisis. En el laboratorio, el técnico añade la sangre a una placa de Petri que contiene el antígeno específico, que es una sustancia extraña como un virus que provoca una respuesta del sistema inmunitario. Esto está relacionado con la afección que se desea detectar con la prueba en sí. Si la sangre del paciente contiene cuerpos contra el antígeno, ambos se fusionarán. Para verificar esta función, el técnico agregará una enzima a la placa de Petri y observará cómo reacciona la sangre y el antígeno. Si el contenido de la placa cambia de color, usted quizás tenga la afección en cuestión. Según los cambios causados por la enzima, el técnico podrá determinar la presencia y la cantidad del anticuerpo. Aquí como tercera técnica tenemos la neutralización vírica. Esta neutralización se define como la pérdida de la capacidad infectante del virus por la reacción del mismo con un anticuerpo respectivo. Muchas veces se utilizan cajas de Petri para realizar este procedimiento. ¿Cómo funciona? Aquí tenemos un virus, ¿sí?, que lo unimos o lo sumamos con un suero con anticuerpos específicos y muchas veces tiende a reaccionar o no reacciona. Cuando no reacciona, no hace lisis celular, el agar queda ahí intacto, y cuando se produce la lisis celular, aquí miramos un extracto por encima del agar distinto pues a su contenido normal. Los anticuerpos pues protegen a las células de la destrucción por la inefectividad de los virus. La neutralización por reducción del número de placas o NRNP. ¿Qué es esto? Es como la técnica que se utiliza aquí. Como primer punto tenemos la mezcla del suero y virus que se inocula en unas monocapas de células y se incuban hasta que en los cultivos de control inoculados con virus aparece el efecto citopático. Los anticuerpos protegen a las células de la destrucción por la inefectividad de los virus a través de la neutralización, es decir, que el huésped no se infecta. Cuando no existe neutralización, los virus se detectan un efecto citopático o CPE, que es la formación de placas e inhibición del metabolismo en los cultivos celulares. Ahí arriba tenemos otra imagen pues que da estos ejemplos. Y finalmente aquí la bibliografía. Muchas gracias.